Un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre, donde resuenan las voces de los que no tienen voz, sus realidades, aventuras, propuestas. Resonando, el análisis económico desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Correo, resonando210@hotmail.com. Conductor, William Chokai. Dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofelix.com. Las vías de comunicación a través del teléfono 2-409-08-37. Enero, marzo, 92-74, junio 90-90. Igual es mayor que el de abril-junio del 14, ¿viste? Lo que pasa es que subió. Vamos, salimos al aire. Buenas noches, resonando. Hoy es lunes 24. Noche de la nostalgia. 24 de agosto. Hay que salir a bailonguear. Hoy es la noche de la nostalgia. Vamos a hablar de música, de la nostalgia, vamos a hablar de alguna otra cosa. ¿Qué opina, Pablo? Buenas noches a la audiencia de Resonando, buenas noches Bruno, buenas noches William, una alegría estar acá con la audiencia de Resonando. Y vamos a decir las vías de comunicaciones, que son 099-600-289, repetimos 099-600-289 para mandar mensajes de texto al programa. El teléfono acá de la cabina 2-409-0837, repetimos 2-409-0837. El correo electrónico, como siempre por los oyentes que se quieran comunicar por correo electrónico, que es resonando2010@gmail.com, resonando2010@gmail.com. El blog con los trabajos de William, que es Resonando en Fénix, allí lo buscan Resonando en Fénix, que ahí aparece toda la información. Y bueno, sí, hoy comercialmente se celebra a partir de esta noche lo que tú dijiste, la noche de la nostalgia, ¿no? Yo lo que sí me quiero acordar, ¿no? Es de hoy se hizo una movilización como todos los años, después de 21 años, del asesinato, de los dos asesinatos, o tres, creo que son tres asesinatos, ¿no? Que aún siguen totalmente impunes, de Morroni y de Facal, por el tema del hospital Filtro, cuando estaban los vascos acá internados, y bueno, el pueblo salió a respaldarlos para que no se los extradite a España. Y bueno, hubo una represión salvaje, brutal en el gobierno de la calle, pero también nos queremos acordar que uno de los principales que están hoy en día en el gobierno del Frente Amplio fueron los que convocaron a eso, ¿no? Y bueno, una represión brutal. Yo recuerdo de uno de ellos. Sí, Eleuterio Fernández Huidobro, Tabaré Vázquez también, que estuvo adelante del todo, bueno. Y bueno, y mucha gente, ¿no? Que fue con Sereñi, yo creo que yo era más joven, era del barrio Villa Muñoz, muchos muchachos y muchachas del barrio, trabajadores, ¿no? Estudiantes, estuvimos en la vuelta, ¿no? Viendo, esas cosas, ¿no? No tuvimos en el momento específicamente cuando largaron toda la represión, el ministro del Interior de la época, ¿no? Pero hoy en día esos asesinatos siguen totalmente impunes, y bueno, y los asesinos también. Pero bueno, ¿qué nos vamos a asombrar acá en este Uruguay, ¿no? Tengo nostalgia. Sí. Yo tengo nostalgia. Ahora eso para acordarnos, ¿no? Yo tengo nostalgia. Me voy a sacar la campera para entre calor. ¿Y sabés de qué tengo nostalgia? Tengo nostalgia del año 1975. Sí. El año 1975, los vietnamitas sacaron a los yanquis de Vietnam. Sí. La famosa escena de la embajada. De la embajada, los helicópteros que se retiraban. Peleándose por subir a los helicópteros. En Saigón. ¿Verdad? El Merruch campucheano, que todavía no se sabía la barbaridad de que iba a hacer después, echaba también a los yanquis de Campuchea. Tropas cubanas se iban a Angola y combatían con éxito, frenaban la ofensiva sudafricana sobre Angola. Y no sé, seguramente pasó alguna cosa más que en este momento no recuerdo, pero parecía que íbamos a ganar. Después en el 79 vino lo de Nicaragua.
tengo nostalgia de eso. Pero bueno, cada uno tiene nostalgia de lo que puede o de lo que lo afecta más, ¿no? Bueno, pregunta Raulito, ¿le dicen calcetín porque se dio vuelta como una media o porque abre la boca para meter la pata? Inocencia. Inocencia, un saludo, un abrazo. ¿Para qué vamos a perder el tiempo, ¿no? Con este tipo? Seguramente Inocencia se refiere a esas declaraciones que hizo sobre ANCAP. Es un tema que hemos conversado en el programa, pero bueno, un poco no es el tema de hoy y evidentemente sí está habiendo fisuras dentro del partido de gobierno y hay los acontecimientos de esta última hora aparentemente han generado bastante malestar, en particular esta declaración de esencialidad, ¿no? De la educación, que es una violación de la historia, ¿no? de la izquierda de este país. Es una medida de una extrema brutalidad, sobre todo porque ni siquiera, no sé cuántos días tuvo de paro la educación, llegó a estar de paro, creo que 2 o 3, ¿no? Sí, pocos días, hace pocos días. Y ya se decreta la esencialidad en un conflicto que tú me decías la movilización, ¿no? Sí, yo creo que la movilización es importante y es lo más importante, ¿no? En cuanto al paro, uno está convencido de que el resultado de la cosa no va a cambiar. Yo, es una opinión que no es simpática, no es amable, pero es lo que creo, ¿no? Hay una realidad económica, ahora, después vamos a hablar de eso en profundidad. Y claro, dentro de esta situación de crisis económica que se viene, ya no diría no insinuando, estableciendo plenamente, evidentemente el gobierno tiene los márgenes de acción muy acotados en todo sentido. Por un lado tienen déficit fiscal, por otro lado tienen una economía, creo que hablamos en el programa pasado de la famosa desaceleración, ¿no? Hablamos. Reducción de la tasa de crecimiento, eso es lo que significa desaceleración, o sea, crece más despacio. Yo estoy absolutamente convencido de que eso es falso. Aparte estoy convencido de que ellos lo saben, ¿no? Porque ellos tienen números que nosotros no tenemos. Y lo que está pasando con la economía es que se está contrayendo, no se está desacelerando, ¿no? Hemos tratado de buscar con los recursos a nuestra disposición números concretos, ¿no? Números reales, ¿no? Por ejemplo, elaboramos una cosa medio casera que lo llamamos índice de masa salarial, haciendo una pequeña operación matemática con dos cosas que publica el INE, ¿verdad? El Instituto Nacional de Estadística. Una es el índice medio salario y otra es la población empleada, ¿no? Multiplicando uno por el otro, índice medio salario, el salario nominal lo llevamos a salario real, aplicarle la inflación, ¿verdad? Lo llevamos a salario real. Bueno, no vamos a entrar mucho en eso porque creo que es una medida que técnicamente a lo mejor es discutible, pero bueno, tiene un cierto valor. Y observamos que ese índice en enero-marzo de este año nos dio 92,74%, 92,74, no es un porcentaje, no es por ciento, me equivoqué, 92,74, y en abril-junio nos da 90,90. Y hay una caída, no es una gran caída, es una caída de un 2%, pero son distintos indicadores que van abonando en un sentido, ¿verdad? El año pasado también hubo una caída menor, 91,35 a 90,31. Pero si miramos las cuatro cifras, ¿verdad? La de este año y la del año pasado, vemos que en el mejor de los casos hay inestabilidad, o sea, este índice de masa salarial está
evidentemente en el mejor de los casos estancado. Pero yo me atrevería a decir que está realmente cayendo, ¿verdad? Que creció el año pasado, por eso el índice de abril-junio de este año es un poquito mayor al de abril-junio del año pasado, creció, pero que ahora viene en caída, ¿no? Buscamos más datos, por ejemplo, los ingresos del sector público no financiero real, o sea, ajustados por inflación. El Ministerio de Economía los publica en pesos corrientes, eso se hace una operación sencilla, se ajusta por la inflación y nos da pesos reales, y vemos que en abril-junio, en enero-marzo de este año fue 26.621, esto creo que son millones de pesos, ¿no? 26.000 millones de pesos del año, no me acuerdo, lo calculé, creo que al año, no importa, año 2010, no importa. O sea, en el segundo trimestre, perdón, esto fue 2014, ¿no? El segundo trimestre, 26.621 cae eso, perdón, fue el primer trimestre. En el segundo trimestre cae de 26.000 y pico a 25.000 y pico, ¿no? Es el año pasado. Y este año, claro, cae porque evidentemente en enero se produce un aumento de los ingresos, supongo yo, por el turismo, ¿no? O sea, hay un cierto auge económico, ¿no? Estacional, ¿verdad? Este año la caída es no calculé porcentajes, pero la caída es significativamente mayor, ¿verdad? De 27.800 a 25.500, ¿verdad? O sea, estamos hablando ya de cerca de un 10% de caída. Eso es ingreso del sector público. No financiero. No financiero, o sea, acá no está, no financiero quiere decir que no están los números del Banco Central. Sí. Los números del Banco Central tienen una pérdida que nos hemos hablado mucho, que es el famoso déficit parafiscal, que es la letra de regulación monetaria, la tasa, los intereses que genera, que cuestan, ¿no? Que se pagan por ella, y el dinero que recauda el Banco Central por la colocación de las reservas, ¿verdad? Nosotros, pero bueno, acá está fuera el Banco Central. Estamos hablando de gasto, lo que se gasta todo el sector público, incluye intendencias, Banco de Previsión Social. Pero es ingreso, no gasto. O sea, no, estamos hablando de ingreso. De ingreso, o sea, que estamos hablando de los impuestos que recauda el gobierno central, las intendencias. Ahí está. Impuesto al consumo, impuesto de sueldo, ¿no? Algunos impuestos empresariales. El impuesto a la renta de actividad empresarial, impuesto al patrimonio, todos los impuestos. Contribución inmobiliaria, o sea, todo. Los egresos, acá es interesante, ¿verdad? Egresos del año pasado, entre abril-junio y enero-marzo, grosso modo, son iguales, ¿verdad? Pero este año, eso es 2014, 2015, egresos, gasto, ¿verdad? Gasto público. Gasto público. Segundo trimestre, 22.150. Gasto público, primer trimestre, 26.295. Estamos hablando de una diferencia de casi 4.000 millones de pesos sobre 22.000. Es una caída del 16%. Y para que vean que no hay una estacionalidad tan grande, ¿verdad? El gasto del año pasado, entre los dos trimestres, primero y segundo, prácticamente era igual, ¿verdad? Hay una pequeña caída, pero muy pequeña. O sea, una caída del 16% del gasto, ¿no? Segundo trimestre es, recordemos la política. 16%. Pero recordemos la política. El gobierno asume, Tabaré Vázquez asume el 1 de marzo. Y digamos que agarra la manija, en definitiva,
un mes después, porque el primer mes se la pasan de cócteles, masitas, sándwiches, ¿no? ¿Está? Cambio de jerarca, qué sé yo qué. Cuando empieza a aplicarse la política, digamos, uno supone que ya es pasado el primer mes, en abril. Bueno, ahí la tijera dice que el PCNT no lo vi, no, el PCNT no, los sindicatos de la educación, no, los sindicatos de las empresas públicas. Sí. La tijera contra los puñitos, no sé, puñito contra tijerita o algo así. Ah, sí. Sacaron un coso. Bueno, Sacaron, sí. no lo vi, lo voy a ver, pero no puedo comentar porque no lo vi. Vi el titular nomás, sí. Un jingle, un aviso. Bueno, tijerita no, tijera. Pero o sea, bueno, se vino con la motosierra como el Cookie Lacalle. Vino con la motosierra. Vino con la motosierra. Pero no. Nosotros acá lo dijimos que venía, porque sí. Digo, yo quiero hacer recordar a la audiencia, no porque uno, digo, con mucha humildad, digo, porque uno es un trabajador, digo, ¿no? De que ni se cree un iluminado, ni que va a dar ninguna línea, ni nada por el estilo. Simplemente que viendo en esto, en el proceso de elecciones, ¿no? De que nosotros decíamos, gane los dos candidatos que tenían mayor posibilidad de llegar, Lacalle o gane Tabaré, se viene el ajuste fiscal. ¿Y quién lo va a pagar el ajuste fiscal? Esta gente que representa los intereses ¿de quién? De los empresarios, de la burguesía, de los capitales. ¿A quién le va a hacer pagar el ajuste fiscal? ¿Tá? Esta contracción del gasto. ¿A quién se lo va a hacer pagar? Se lo va a hacer pagar a los trabajadores, a las y los obreros. Bueno, y eso es importante. Vamos a hablar de la inversión, ¿no? Vamos a hablar de la inversión pública. Inversión pública. Nosotros estamos citando los datos crudos que publica el Ministerio de Economía, y bueno, hay que hacer algunas pequeñas operaciones aritméticas, como yo decía, para que nos dé los valores reales, ¿verdad? Claro. Porque está publicado en pesos corrientes, pero eso se busca en el INE, la inflación, el índice de precio, el IPC, seguro. por meses. Se le hace la actualización por IPC. La actualización es todo, digo, claro. Es aritmética, sí. De la escuela y manejo elemental de la planilla electrónica. Acá no hay nada raro, son los datos y alguna operación, calcular la diferencia entre el número de un trimestre con el otro y hacer el porcentaje, la resta y dividir eso por más. Queda claro que acá no hay ninguna magia contable ni ningún invento raro, eso, la mecánica dicha con total claridad, ¿verdad? Entonces, inversión pública, en términos reales, segundo trimestre de 2015 versus primer trimestre de 2015, o sea, este trimestre que terminó en junio en relación al trimestre que terminó en enero, febrero, en marzo, ¿no? El 31 de marzo. ¿Está claro? 2015. Segundo trimestre contra el primer trimestre. En términos reales. Caída 21,82%. En términos reales. Eso es lo que dijo Tabaré que iba a aumentar. No sé lo que piensa hacer, lo que va a hacer para el futuro, no lo sé. Digamos que el futuro, hay una frase de Groucho Marx, es muy difícil de saber porque todavía no sucedió algo así, ¿verdad? Terminado. Bueno, pero los hechos, esto es real, esto no es verborrea, cháchara, especulación. Esto, no es ciencia ficción. Esto es lo que ya la pasó. Realidad. Esto pasó ya se gastó eso, se invirtió eso. Si comparamos el segundo trimestre de 2015 en relación al segundo trimestre de 2014, la caída es de 23%. Segundo trimestre de este año en relación al segundo trimestre del año pasado, caída 23%. Inversión pública. Es muy preocupante eso, la caída es muy grande. Pero si lo computamos en dólares, porque bueno, Tabaré Vázquez habló de dólares, no habló de pesos constantes, la caída en el segundo trimestre de este año en relación al del año pasado es del 28%, y la del segundo trimestre de este año en relación al primer trimestre de este año es del 25%. O sea, esos son los números. Caída de la inversión en dólares y en términos reales. Así que cuando hablan de delantera arena,
insignificante, porque la antena arena en realidad es una cosa que estaba empezando. Yo no sé cuánto implica de inversión en la antena arena en un trimestre, pero no es una cifra que tampoco que mueva tanto los números, me parece. Acá hay muchísimas cosas que se dejaron de hacer, ¿verdad? Y recordemos, una caída del gasto público de 16%, segundo trimestre en relación a primer trimestre. O sea, estamos hablando de números gruesos. Y bueno, después estamos relatando un trabajo que citamos, bueno, el CIMBE, índice de volumen físico de la industria. Si se excluye Montes del Plata y UPM y creo que la refinería, la contracción interanual es del 1,2%, acumulando 3 meses consecutivos de caída, ¿no? La producción industrial al sacar a ANCAP, UPM, Montes de Plata y Pepsi, que UPM, Montes de Plata y Pepsi funcionan en zona franca, ¿verdad? Sí. Tienen muy poca incidencia en la economía interna, porque además son empresas muy poco personal. Sí. La caída interanual es del 3,2% en el semestre. O sea, estamos hablando, digamos, de que la industria está decayendo, ¿tá? Vamos a decirlo, vamos a abrumar con números y números, ¿verdad? Bueno, la Cámara de Comercio y Servicios, desaceleración importante en su venta durante el primer semestre de este año, tendencia que se mantendría para el resto del año, producto de un mercado laboral menos dinámico, una baja del poder adquisitivo, acompañado de un menor optimismo de los consumidores y de avidez por el crédito. Acá no hay números, pero evidentemente la suba del dólar también influye, ¿verdad? En todo lo que es mercadería importada, sobre todo bienes durables, bienes de consumo durables, electrodomésticos, automóviles, qué sé yo. O sea, caída, ¿verdad? En 28 sectores del comercio y servicios de Montevideo, solamente 8 registraron un aumento de sus ventas en términos reales durante el segundo trimestre. Los restantes 20 mostraron caídas. En el primer trimestre el 46% había mostrado un repunte, porcentaje que cayó al 19% en el periodo de abril-junio. O sea, el segundo trimestre, que es el último trimestre del cual hay datos. No tenemos los datos de cuentas nacionales, o sea, que son los que en definitiva definen... Pero es coherente también con la menor inversión de gobierno. Por supuesto. Menor gasto público, menor inversión de gobierno. Contracción del consumo. Está creciendo evidentemente. O sea, está disminuyendo la cantidad de ocupados, porque de repente la tasa de desempleo se mantiene fluctuando por arriba del 7%, pero fluctúa, pero... Lo más importante no es el número de desempleados, sino el número de ocupados, ¿verdad? Entonces, venimos en caída, ¿verdad? La Cámara de la Construcción, Ignacio Tegui, hoy salió publicado en El País, el sector lleva 5 trimestres consecutivos de caída, así es, después de muchos años de crecimiento tuvimos un año de estabilización que fue 2013, donde en generación de PBI no hubo baja, pero sí un leve descenso del desempleo, y luego ingresamos del inicio de 2014 en un escenario que seguramente se mantenga durante todo 2015 y primer semestre de 2016. Ya es un poquito de futurología OTI, quizás no a niveles dramáticos, pero todos los datos que manejamos nos muestran que seguirá la retracción del sector. Midámoslo en puestos de trabajo. Cuando empieza la actividad en Bondi había 26.000 trabajadores ocupados en la construcción. Estamos hablando de 2007, ¿verdad? Sí. Saliendo de la crisis. Aunque contando los informales de entonces podríamos llegar a 40.000. Hoy estamos en 57.000, muy por encima. Ahora, si nos comparamos con el pico de 75.000 que alcanzamos tiempo atrás, estamos mal. El problema no es solo la cantidad, el tema es la evolución y lamentablemente seguimos bajando. Y acá hay algo muy interesante que dice Otegi, ¿verdad? Que explica la estrategia comunicacional del gobierno y de los empresarios, que es exactamente la misma, ¿ah?
pero en este párrafo ahora se lo leo. Ha comenzado, le pregunta, ¿no?, a aparecer el concepto de crisis por parte de algunos agentes económicos. ¿Usted lo comparte?, pregunta el periodista. Y Otegi contesta, no hay crisis, no aplica ese término. Los empresarios hemos sido bastante cautos en no transmitir que hay una crisis. Los agentes económicos tenemos que tener cuidado en no sobreactuar. Sí tenemos que sugerir, que advertir, pero no sobredimensionarnos en los mensajes que damos porque puede ser peligroso. O sea, el hombre nos está diciendo que yo te digo que la cosa no está bien para que vos no me rompas demasiado la paciencia con los salarios, el mensaje para los trabajadores, pero al mismo tiempo no puedo decir que hay crisis porque la cosa viene muy mal realmente, y si yo todavía le agrego dramatismo, acelero la caída. ¿Estamos? ¿Terminamos? ¿Nos queda un minuto? Bueno, en definitiva, ahora vamos a leer el resumen y lo vamos a referir un poco a cómo funcionan las cuestas nacionales para llegar a darles también la conclusión. Y vamos al corte. ¿Te queda un minuto? Bueno, hay una pregunta acá. Buenas noches. Hoy Gustavo Salle dijo públicamente que había que fusilar a Fidel y Raúl Castro por traidores. ¿Qué opinión les merece? Gustavo del Cerro. Yo la verdad que la opinión, yo no fusilaría a nadie, por supuesto. Yo sí lo jubilaría, bueno, Fidel está jubilado, a Raúl Castro y a toda la delegación cubana, y lo nombraría a Gustavo Salle al frente de Cuba, porque evidentemente él sí va a saber resolver los problemas de los cubanos. Ese es el comentario que me merece. Vamos a ver. Todos los días.